Volvimos, segundo bloque, Margaritas a los chanchos por FM Capital Salta, a un clima raro, 21 grados. Rarísimo. Sí. Ya no sé qué hacer. Yo no sé, para mí ya Pachamama es Yo ya es como que digo, bueno, me tomo una cerveza, me tomo un vino tinto. Me pongo vitina, no la pelo pincho. Me como una pasta, una ensalada. Bueno, no, ensalada no como nunca. Igual, no, cuando hace calor, pero bueno. Pero bueno, hoy ha sido algo bastante polémico. Hoy a partir de las 13 horas se le dio sentencia al tema del juicio de Pablo Rangión. Entre muchas cosas, vamos a charlar con nuestra próxima invitada, Gabriela Jorge, del Partido Política Obrera. ¿Cómo andas, Gabriela? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste este tema de la sentencia de 7 años? Sí. Ya, bueno, yo justo charlando, viste, con mi compañero que es periodista, un poco intercambiando antes, y le digo, bueno, va a ser una sentencia, si le dan, o es carcelable o muy, muy justa. En el sentido no de la justeza, sino en el sentido de Claro, lo pequeño. Muy... Y bueno, creo que este caso ha vuelto a poner de manifiesto sobre la mesa que son todas cosas que la justicia prefirió no investigar, es decir, no da lugar a el hecho específico del abuso que se estaba colocando ahí, pero que abrió muchísimas puertas. Por ejemplo, el negocio de la prostitución VIP, que se sabe a todas luces, pero después no hay Porque una dio hasta investigación. nombres. Es un secreto a voces. Dio hasta nombres, claro. ¿No te llamó la atención totalmente. que no llamen a hablar sobre este tema? ¿O porque como era otra cosa ya no se podía tocar este tema? Bueno, muchos siempre vos viste que hacen uso de la legalidad para tratar de cerrar ciertos... Pero sí, un fiscal puede ponerse de primera mano, investigar y Porque ver no si tendría que actuar de tiene oficio, una... puede hacer de Totalmente, oficio. tiene la facultad. Ahora que no lo hagan, demuestra lo siguiente. No puede haber desarrollo ni de prostitución VIP ni de trata de personas si no hay una vinculación directa con el Estado. Claro. Y algo que se menciona es la vinculación con distintos políticos, sin dudas, pero volvió también a colocar sobre la mesa la plena complicidad del Estado en todas sus vertientes. Y algo que sí se ha puesto de manifiesto con otros casos, sobre todo en la zona sudeste, es que el desarrollo del narcotráfico está muy ligado a la prostitución. Han habido casos como el de Agustina Nieto, que han puesto esto sobre la mesa, como así también la mujer que apareció muerta en Ruta 26, que son todas cosas que, viste, Claro, o la quedan. chica que apareció acá en el departamento pleno centro, son todas cosas que están ahí, no se las vincula, pero que muestran objetivamente que acá hay un Estado cómplice. Claro, si vos lo ves en conjunto, decís, hay un estado cómplice. Totalmente. Entonces acá creo que lleva, por lo menos al movimiento de mujeres, pero creo que a la sociedad en su conjunto a discutir esto, a ponerlo de manifiesto, porque además con la plena descomposición general de la sociedad, si algo crecen a la par, digamos, de los planes del FMI, es justamente el desarrollo de la prostitución. No como un trabajo, porque no hay que colocarlo en esos términos, sino imagínate, el Estado capitalista nos ha llevado hasta directamente establecer como mercancía ya lo que uno tiene para sí. No, a ver, Es hago esto brutal porque no me queda la otra. forma. Totalmente. Y acá hay un conjunto incluso de organizaciones propias o que se han vinculado al feminismo, por ejemplo, todas las asociaciones de AMAR, que tienen denuncias muy profundas por ser ellas quienes regentean a las propias Claro. sindicalizadas, entre comillas, y se ha expuesto de conjunto un cuadro muy brutal, que va de la mano de los planes del FMI. Esto, por ejemplo, tomando hoy. Perdón, no Sí. sabía esto, pero yo pensé que a mí me gustaba lo que era amar, porque Sí. yo decía, a ver, yo Sí. deseo prostituirme, yo solo. Pero no pensé de que acá había una cuestión de regenteo, porque ellos estamos hablando de otra cosa, están en una cuestión de trata. Total, detrás del vos sos tu empleadora, Claro. que es la consigna que toman, que ya de por sí, vos fíjate que por lo menos desde nuestra posición lleva a sostener un planteo donde ya el ser humano no, sobre todo los que no tenemos los medios de producción, ya no solo vendemos nuestra fuerza de trabajo, sino también se han mercantilizado hasta las relaciones humanas. Y entonces, bajo un régimen capitalista donde la gran mayoría de las cosas no decidimos, imagínate si vamos a decidir convertir en una mercancía también nuestros cuerpos. Bueno, pero a ver, y es si uno vos- de los principales negociados del régimen capitalista, sin duda, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas que ha crecido. Entonces no puede estar desligado, no se puede hacer como, desde nuestro punto de vista, una cosa ilusoria. Y esto lo manifiestan las experiencias de sindicalización que han propuesto AMAR. Para nosotras, y con toda la, digamos, desde nuestro lugar, llamamos al conjunto de las compañeras y compañeros que se encuentran en estado de prostitución a organizarnos contra el Estado, contra las razzias policiales de una manera autónoma.
Es decir, porque acá hay que acabar con una verdadera brutalidad que se expresa sistemáticamente en las calles, pero también en aquellos que se muestran como un aliado en este marco para seguir sosteniendo un derrumbe, por supuesto, muy completo que el régimen capitalista ha llevado al ser humano. Y te lo mencionaba en relación a lo del Fondo Monetario, ¿por qué? Ahora que se ha puesto en el centro de la cuestión todo lo de Ucrania, algo que ha crecido en Ucrania, vos fíjate el nivel de barbarie con el plan del Fondo Monetario previo a la guerra y ahora más todavía con el desarrollo de la guerra, es la prostitución y después la venta de vientres. La venta de vientres en Ucrania debe ser uno de los principales mercados en el mundo. De hecho, había argentinos cuando arrancó la guerra que estaban varados porque habían ido a retirar niños. Vos fíjate hasta qué nivel nos ha llevado la desnaturalización y deshumanización este régimen capitalista, que uno hasta hace carne o hace propio niveles de barbarie. O sea que están totalmente en contra de esta cuestión de voy a donar mis órganos, que pensaba Javier Milei, que a ver si es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Una cosa es donar, que por supuesto... Y otra cosa es venderlo. Perdón, no donar, vender. Él hablaba de comercializar, de mercantilizar. Y vos fíjate hasta qué punto llega. Lo vemos, por ejemplo, con esto, la venta de vientres. Que uno podría tomarlo de una manera muy altruista y decir, bueno, yo realmente quiero contribuir a tal cosa, pero bajo el régimen capitalista está ligado a la necesidad de supervivencia. Y sin ir más lejos acá, ahora, en este último año, medio año te diría, el crecimiento que tuvo OnlyFans con deportistas, actrices, pero, Emilia, gente, la Doña Pocha que se abrió un OnlyFans, o sea, yo no lo había, cuando lo escuché por primera vez, no fue hace mucho, y me causó gracia, y de repente vi la seriedad de que es una extensión de la prostitución completamente. Sí. Es un trabajo que a vos te garantiza, claro, que vas a ganar en dólares, entonces que subís tal foto de tal cosa. Yo dije, qué locura, cómo naturalizar sí, la mercantilización, claro, del cuerpo. O sea, porque después, a ver, no se trata en nuestro caso de una posición moral. No, para nada. O sea, yo no, y creo que nadie puede determinar con quién uno está o no está. El problema es si se empieza a establecer una relación mercantil, a colación de esto, no solo que desnaturaliza esa relación, sino que además también genera trazos de poder directo. Y en todo esto creo que hay una plena complicidad del Estado. No solamente porque impulsa, por ejemplo, a través de reconocer la prostitución como un trabajo, este proceso de sindicalización, sino porque además también se sirve de esto. Hoy lo que más ha crecido en la provincia ha sido el turismo. Hoy mencionaban como una de las principales actividades, en un debate que estuve recién con el secretario de Turismo, no me acuerdo si era de provincia o del municipio, pero si nosotros nos ponemos a pensar en esto, Romero, por ejemplo, en su momento había sido el impulsor del turismo acá y que había colocado un circuito, podríamos decir, para la comunidad LGBT friendly, donde había armado toda esta disposición, por ejemplo, y donde ofrecía, sin dudas, Salta tuvo, por ejemplo, después casos de prostitución muy directas, en lo que era acá, en diagonal al 911, todo el circuito de prostíbulos que estaban acá en la zona de la Córdoba, todo eso sigue estando, pero ahora manifestado bajo otras formas, porque claramente en ese momento la prohibición, las movilizaciones y demás determinó una prohibición, pero ahora se armó otro negocio que sin dudas está ligado al turismo. Para mí no puede estar desligado de esto, al turismo, pero también al crecimiento del narcotráfico, como digo, en las barriadas. Es un gran factor de quiebre, digamos, la droga y demás, para sostener después también a una cantidad de mujeres en situación de prostitución y en un cuadro de hambre. Y a la vez el abuso que hacen con la necesidad de la gente. Vos sabés que la otra vez, charlando con una conocida, me cuenta una historia, pero muy normal y muy naturalizada ella. Dice, no, sí, la vez que zafé de que me lleven a Chile por trata, no sé qué. Yo, ¿cómo a Chile? Sí, yo fui porque la verdad que en ese momento no tenía un mango, estaba con las chicas, me dijeron que era para ser moza en Chile y que iba a ganar en dólares. Las famosas whiskerías. Entonces le tomaron la entrevista, tomaron la entrevista en pleno centro, en un edificio en pleno centro, la hicieron pasar y le dijeron, bueno, que es para que vos sirvas, que y ella, que es una chica que, que
no es una chica que estudió, que es más o menos culta, que se da cuenta de las cosas, que Que no no sé, está en una situación de que no está vulnerabilidad. en una situación extrema, Claro. se dio cuenta al toque de que esto no era para ir a Total. ser moza en Chile. Entonces dice, yo ahí me asusté y me fui. Ahora mi pregunta Total. fue, le digo, ¿por qué no lo denunciaste? Y ¿sabes qué me contesté? Que es lo que piensa todo el mundo. Porque es obvio que no va a pasar nada. Lo que pasa es que hay Dice, que porque es toda desmantelar una- al Estado claro. en su conjunto. Claro. Porque mira, después otra cosa que mostró este caso de Rangión es justamente la cooptación, cómo se daba, ¿no? Y él decía, bueno, chicas en situación Claro. vulnerable, las veía en un boliche, le ofrecía ser modelo y bajo ese marco las iba metía. sí. Pero todo esto funcionó a plena luz del día, podríamos decir. Pero- Es decir, no sé si para el conjunto de la población, pero sí para todo el cuerpo de funcionariado. Bueno, porque pero se acá lo sabe. veíamos Gabriela, que con este tema de que nosotros. mi hija es modelo, creo que hasta, porque ser modelo es, yo tengo un hijo o una hija linda, entonces es como que está bueno y creo que los padres habrán dicho, porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué como papá o mamá no te diste cuenta? Porque yo no creo que los padres las hayan entregado No, así. no, por supuesto que no. Pero después también se arma todo un idílico Claro. en torno a esto. Pero sí creo que hay que ir bastante a fondo, porque nosotros no podemos desligar este caso, la aparición de incluso redes de tratas que operaban a una cuadra de la policía de la central. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace un año se desmanteló una red que se hicieron allanamientos en paralelo, en algunas barriadas también. Es decir, acá funciona a plena luz del día. Con el desarrollo de la crisis que nosotros tenemos en curso, este proceso hiperinflacionario que está derrumbando objetivamente los salarios, date por seguro que se va a desarrollar todavía más a fondo. Las fronteras hoy ya son un gran colador, como llaman estos funcionariados, pero donde no solamente se trafica, te podría decir, pasar un televisor de un lado al otro, El harina, el aceite. sino totalmente. Han habido casos como el de Liliana Ledesma que mostraron las brechas que hay entre los dos países, por ejemplo, para el circuito de la droga. Ahora hasta los capitalistas trafican su producción. Por ejemplo, ahí, no sé si vieron, uno abre el diario y lo primero que ve es camión, tanto fue confiscado en la frontera, Los camiones YPF. porque es una forma de abaratarse los costos. Por ejemplo, los agroexportadores llevándolo, traficando de acá a la frontera. Es decir, tenemos de conjunto un régimen que nos ha llevado a la completa deshumanización y que tiene puntos de consagración ya no solamente en la extensión de la prostitución, sino, por ejemplo, en la guerra. Hoy estamos azotados por una guerra mundial que no solamente condiciona al país, el desenvolvimiento de este proceso hiperinflacionario lo acicatea, sino que además también es una gran carnicería humana que además tiene ya amenazas, por ejemplo, de convertirse en una guerra de carácter nuclear, con las consecuencias humanitarias que eso va a implicar. Gaby. Entonces, nos coloca ante un régimen que yo creo que hay que enfrentar y, por supuesto, luchar para desmantelarlo, porque así no vamos más. Gaby, te cambio de tema, basándonos en lo mismo, algo que se hizo noticia la semana pasada y fue todo muy viralizado, fue este flyer del Terichaco, perdón, Sí. con te esperamos, con estas dos mujeres originarias, con hilo dental era, o sea, totalmente Sí. expuesta. Me imagino la situación de ella es mucho más precaria, mucho más vulnerable, ¿no? Totalmente, y es ¿Pudiste tenés contacto con mujeres que hayan sido tratadas en esta cuestión de lo que es el famoso chineo? No, pero se conoce mucho. Ujú. Y creo que una de las grandes fuentes también de embarazo adolescente en las comunidades originarias responde a esta práctica que uno dice, no, bueno, es una cosa cultural, pero realmente muestra el cuadro de barbarie completo. Y también ahí vuelve a estar de manifiesto la plena responsabilidad del Estado y de esta clase social que nos domina, porque esta práctica, por ejemplo, se la sigue sosteniendo hasta para promocionar, sea de manera oficial o no, un festival en este caso, pero que realmente demuestra el estado general de situación de las comunidades. Hoy las comunidades también tienen un punto de crecimiento del alcoholismo, por ejemplo. Sí. También, en este sentido, creo que es uno de los puntos que hay que colocar, y el crecimiento del embarazo adolescente va a la par también de las muertes por desnutrición y de una situación en donde se han apropiado tanto de las tierras que han expulsado a estas comunidades a no sé, lugares inhóspitos, y por supuesto con un infierno que tienen que pasar sistemáticamente. Lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, con los trabajadores golondrina, la mayoría de ellos son de comunidades que viajan para trabajar en otra provincia, que quedaron varados.
el propio gobernador culpándolos de traer el COVID a la provincia. No sé si ustedes se acuerdan que realmente fue asqueroso. Sí, fue. Y en este marco, por ejemplo, arrojadas a vivir en medio de la nada. Y esto se sostiene sistemáticamente. Por ejemplo, el jueves pasado estuve en Colonia Santa Rosa, en una asamblea donde fuimos a hallar conclusiones de una asamblea nacional abierta de trabajadores que hicimos. Hay un asentamiento en particular que es el Sagrado Corazón, que queda en la entrada de la Colonia Santa Rosa, donde, digamos, hay 30 familias actualmente tomando las tierras. Las empezaron a tomar a partir de la pandemia, porque creo que volvió a exponer la pandemia a estos 5 grupos familiares viviendo en la misma casa. Y ahí, por ejemplo, hay compañeras y compañeros también de las comunidades, o en la propia colonia un poco más allá, de otras barriadas donde están completamente no solo hacinados, sino con las cloacas rebalsando en las calles donde juegan los chicos. Es decir, es una situación que muestra de cuerpo entero realmente un régimen social que tan solo puede ofrecernos esto como perspectiva, es decir, la deshumanización completa, la brutalidad y la barbarie. Y realmente creo que hay que comenzar a discutir cómo salir de esto. Desde el punto de vista no solo de las reivindicaciones de la mujer, sino ampliando al conjunto de la clase obrera, de los explotados. Para nosotros es un gran momento para abrir una deliberación. Nosotros esta asamblea que les contaba la hicimos a colación de luchar por un congreso obrero en el país que empiece a discutir el problema del salario, la vivienda, las distintas reivindicaciones donde la mujer trabajadora forma parte estructural. Gaby, ¿por qué aumenta el dólar, aumentan los productos, pero no aumenta el sueldo? Bueno, es muy importante porque, mira, recién te traigo porque vengo de un debate donde, viste, estaban nos viene con todas las bastante representativo. Con todas las novedades. Lo que dice Moreno, que es el presidente del Foro de Intendentes, es que dice, bueno, suben los insumos, pero bueno, no hay problema, compramos los insumos para hacer alguna eventual obra pública, con tal el costo del salario sigue manteniéndose. Esto es brutal. Claro. Es un reconocimiento de que acá si algo está claro ante un gobierno terminal como el de Alberto Fernández es que desde el peronismo por todos lados están en un sostenimiento. De hecho, la sociedad rural, vieron que salió esto de Aldo Rico ahora, que decían, viene el golpismo no va a venir, porque el conjunto de la burguesía se expresa en lo que pasó el otro día en la sociedad rural, donde dijeron, acá muchachos, el peronismo es el que maneja el Estado, que tiene los resortes, los punteros, los intendentes, esto, lo otro, las burocracias sindicales, tienen que venir a sostener este cuadro. Porque acá si se sigue procesando, porque lo que ha generado Fernández y la designación de Batakis, como previamente también con Guzmán, es una política hiperinflacionaria. Y esto porque dice, bueno, pero sube todo menos los sueldos. Bueno, gran parte de la fuga de dinero del país, por ejemplo, está en sostener el beneficio de los que tienen hoy títulos de deuda en peso, que le cobran al Tesoro Nacional, por eso tenemos un Estado insolvente, a precio, adivinen, inflación. Es decir, algo que no sucede con nuestros ingresos. Entonces, acá tenemos claramente una orientación social para defender un gobierno, hacerlo llegar con pulmotor lo más que se pueda o más cercano al 2023, y de esa manera seguir jorobando al pueblo, porque lo que sí hay una política clara, que la señaló Batakis, que viene de Cristina, que renegaba del ajuste y no sé cuántas otras cosas más, es que acá, para cumplir con las metas del Fondo Monetario, es decir, el déficit fiscal cero, hay que abaratar el precio del costo de la mano de obra. Una de las cosas que se señalaron es cepo al salario, es decir, no más paritaria cada periodo corto, sino una, y apelarse, las jubilaciones, la asistencia social. Pero además también empezó a aparecer este plan empalme, que en realidad ya viene desde Macri, hay que reconocerlo, pero el plan empalme, ¿qué quiere decir? Que se incorporan trabajadores desocupados que ganan 22.000 pesos a través del plan Potenciar Trabajo, 22.000 pesos, para hacer el trabajo de alguien de planta. Y dense por seguro que cuando ingrese este compañero desocupado, van a rajar al de planta que tiene convenio, que tiene vacaciones, etcétera. Entonces, en hecho, están llevando adelante una reforma laboral contra los intereses de la población para sostener esta tasa de beneficio de los especuladores de la deuda, para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario a costa del hambre, sudor y lágrimas del pueblo. Por eso no suben los salarios. Ahora,
¿Va a subir porque salga la CGT a marchar? Está claro que no, acaba de anunciar una marcha, pero adivinen para qué la marcha, y para sostener al gobierno, como han venido haciendo todo este tiempo, porque en la pandemia, silencio absoluto, mientras nos moríamos en los lugares de trabajo. Segundo, ante el acuerdo con el Fondo Monetario, esto es un acuerdo soberano, defendiendo como que no había otra oportunidad. Y tercera condición, ahora bajo el gobierno que se está cayendo y los salarios se devoran, salimos a apoyar al gobierno o a lo sumo a fingir que luchan contra los formadores de precios. Por eso se están desarrollando y desatando las autoconvocatorias. Creo que la docencia salteña, los trabajadores judiciales, los municipales, pero a nivel país, otra tanda de trabajadores muestran verdaderamente un camino. La autoconvocatoria, la coordinación de las luchas, sí, y por lo tanto organizar de abajo para arriba una necesaria huelga general. Porque si acá vamos a una política hiperinflacionaria, tiene que tener un correlato en la defensa del salario. Y por lo tanto no hay otro factor de fuerza que tengamos los trabajadores que no sea nuestra propia fuerza colectiva imponiendo nuestros derechos por encima de los derechos de exactamente, yo creo, supongo, que va a ser la única forma de que exista algún cambio o algún freno a todo esto, porque la clase que se tiene que levantar es la clase obrera, o sea, los que nos levantamos, laburamos, no llegamos a fin de mes. Y que creamos la riqueza del país. Exacto. Porque anda a producir sin un trabajador. Claro, somos los que llevamos adelante el país, pero es también jugarse. Nosotros el año pasado, yo trabajo en el Poder Judicial, y el año pasado fue todo este movimiento que hicimos. Obviamente corriendo el riesgo de que te suspendan, de que te quiten el presentismo, de que, a ver, yo no tengo hijos, nada, pero hay familias que dependen de eso para pagar los colegios de los hijos y todo, pero todos asumimos el mismo compromiso de decir, corramos el riesgo, porque si no, esto no va para ningún lado. Entonces yo pienso que si cada una en cada uno de estos lugares nos unimos entre todos, quizás se pueda, no te digo lograr mágicamente, pero poner un freno. Yo creo que nos quejamos como que estamos acostumbrados a quejarnos desde el sillón de la casa viendo la tele o escuchando la radio. Y no nos movilizamos. Y lo que pasa que también, si uno se pone a pensar, bueno, primero, un gusto conocerte porque sos parte de esos trabajadores que la verdad que muy impresionante lo que fue la lucha para quebrar esta negativa, porque los jueces sí tienen precio inflación en los sueldos. Y el enganche que arrancaron los trabajadores judiciales hace unos años, no solo que no se los cumplen, sino que además tiene como un año y medio de retraso. Entonces vos estás cobrando a nivel 2015. Claro, la inflación del 2015. Ya te lo devoro completamente. Vos trabajás, vos nunca te echarías, sabes que te vas a morir ahí. ¿Qué más querés? Pero esta conciencia que vos reflejás, creo que es la que se comienza a reflejar en general. Sí. Porque si algo muestra el régimen es que todos acá somos competencia el uno del otro, ¿no? Sí. Claro. Y nosotros, el trabajador ocupado es momentáneamente ocupado y el desocupado es momentáneamente desocupado. Y después, si tenés la suerte, te jubilás y pasás a ser un trabajador pasivo, pero somos todos parte de una misma clase. Exacto. Y la burocracia sindical sistemáticamente abona esta división en la clase. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que empezar a deliberar como hicieron los trabajadores judiciales, pero a nivel macro, podríamos decir, exacto, entre el conjunto de los trabajadores. Porque imagínate, si hoy se produjera una vinculación de los autoconvocados judiciales, de los autoconvocados de los docentes, en la salud, en los municipales, tiembla Sáenz y todo aquel que se ponga adelante de un reclamo tan elemental como poder ganar un sueldo, ya no para subsistir, sino para por lo menos poder cubrir ya el alquiler, porque hoy la canasta esta de pobreza que ventilan y dicen este es el sueldo, es mantener los alimentos elementales y arriesgarse. Porque si no nos animamos y no nos arriesgamos a levantarnos, esto no va a cambiar solo, o sea, y nos van a tirar cada vez más tierra encima. Me parece que es momento de que sí, todos juntar fuerzas. Es el momento de deliberar, es el momento, por eso esta consigna de Congreso de Trabajadores, que quiere decir esto, es lo que estamos de algún modo acá reflejando, es empezar a discutir qué pasa con el país, por qué no nos suben los sueldos, cuáles son los intereses, y dense por seguro que acá sí se abre un camino. Hoy decían, esta manzana podrida, me llegó a decir de Utgra, no quiere el consenso. Por supuesto que con ellos no quiere el consenso. Le dije, a ver, discutamos el salario equivalente a la canasta familiar de 190.000 pesos. A ver qué dicen. No, bueno, listo. No hay posibilidad de consenso. Dejan de mentir. Entonces acá los laburantes tenemos que organizarnos. Y forjar la única herramienta que tenemos, que es la huelga general. Sí. Y de este modo, dense por seguro que en esta crisis de poder que se abre en el país,
los trabajadores vamos a empezar a discutir también el poder, que no es otra cosa que gobernar los que vivimos de nuestro trabajo, las grandes mayorías, y que sabemos para dónde debiera ir la plata, cómo se debiera implementar, porque hay cosas que ya caen de maduro que nos están llevando a una masacre verdadera, ¿no? Porque estamos ya discutiendo no el salario, estamos discutiendo la vida y la muerte. Exacto. Gabriela, se nos pasó el tiempo. Sí, un placer Muchísimas escucharte, gracias. La verdad que nos quedamos cortos porque tenía otras cosas para hablar también con vos, así que espero que nos visites pronto de nuevo. Bueno, acá a disposición, así que me avisan cualquier cosa. Muchísimas Un gracias, placer. querida Gabriela. Igual. Ale, vamos con algo de música y ya volvemos con más Margarita de los Chanchos.